Nunca creí en experiencias cercanas a la muerte hasta que tuve una. Mi nombre es Jackson Cole. Cumplí 2 giras, vi cosas que nunca olvidaré, pero nada podría haberme preparado para lo que sucedió el 17 de abril de 2024. Durante un ataque sorpresa con drones, morí instantáneamente. Sin dolor, sin aviso, solo silencio. Pero en ese silencio, desperté en otro lugar. No en la oscuridad, sino en la revelación. Me encontré cara a cara con Jesucristo, y lo que Él me mostró sobre el año 2025, no lo puedo guardar para mí. Dijo para advertir al mundo, ese tiempo es más corto de lo que pensamos. El 17 de abril empezó como cualquier otra patrulla en el norte de Siria. Caliente, tranquila, tensa. Estaba liderando un equipo de 6 hombres en las afueras de una aldea en el desierto que la inteligencia detectó por actividad electrónica inusual. No teníamos idea de lo que eso significaba. En realidad, nadie lo hace, pero las órdenes son órdenes. Te vistes, te callas y te vas. Pero esa mañana algo se sintió mal. El aire no se sentía bien. Los niños locales que normalmente nos saludaban con la mano no estaban a la vista. Los perros no ladraban. Incluso el viento parecía contener la respiración. Manténganse alerta, les dije a los chicos. Algo no está bien. El pueblo estaba en silencio. Caminábamos en fila india, revisando las esquinas, escaneando los tejados. Yo era el hombre clave. El cielo estaba despejado. Ni aviones, ni pájaros, ni sonido. Y entonces sucedió. Un silbido como liberación de presión. Ni ruidoso ni dramático, solo final. Miré hacia arriba. Nada. Parpadeé. Luego me fui. No inconsciente. Desaparecido. Ido de la tierra. Se fue del ruido. Se fue de la guerra. No sentí dolor. Ni siquiera escuché la explosión. Más tarde descubriría que morí instantáneamente. La explosión arrojó mi cuerpo a 30 pies. Pero yo no lo sabía todavía. Porque en esa fracción de segundo ya no estaba en el campo de batalla. Estaba en otro lugar. En el momento en que dejé mi cuerpo, ni siquiera me di cuenta de que había muerto. Fue como salir de una película. Un segundo estaba agarrando mi rifle. Al siguiente, estaba descalzo en un campo abierto. Un campo sin cielo, sin sol. Sin embargo, brillaba. Miré hacia abajo. No tenía equipo ni casco, pero no me sentí expuesto. Me sentí despojado de todo lo innecesario. Me di la vuelta tratando de orientarme. El campo continuó para siempre, ondulándose como el agua, pero sólido debajo de mí. Entonces escuché algo detrás de mí, una presencia. Me di la vuelta. Había una figura, que no caminaba ni volaba, simplemente aparecía, alta, radiante, vestida con algo que brillaba entre la luz y la tela. Sin alas, pero con más poder en su mirada que en todas las armas que había visto. No estás perdido, Jackson, dijo con una voz que me llenó. Acabas de ser reasignado. Mi corazón se congeló. ¿OMS? ¿Quién eres? Pero ya lo sabía. Lo soy, dijo. Todo dentro de mí se abrió como vidrio bajo presión. Esta no fue una visión. Este no fue el disparo de mi cerebro cuando se apagó. Estaba con Jesucristo. Moriste en obediencia, dijo, caminando hacia mí. Pero lo permití para poder hablar contigo por ellos. ¿A ellos? Yo pregunté. Los que siguen luchando. Los que no ven lo que sucederá en 2025. No respiré. No pude. Volverás, pero primero debes ver lo que viene. Y así, el campo se despegó como papel, revelando algo detrás de él. El tiempo mismo comenzó a desmoronarse.
Desde ese reino de luz, de repente estaba contemplando mi propia muerte, no desde la memoria, sino desde arriba. Vi el dron, elegante, silencioso, invisible al ojo humano. Vi la señal enviada desde kilómetros de distancia, a miles de pies en el aire. Un gatillo apretado desde una habitación de metal en todo el mundo. Una pulsación, un código, una decisión y luego disparar. Me vi caminar, reír, parpadear y luego desaparecer. Todo terminó en un instante. Pero lo que me sorprendió no fue el ataque. Fue lo que vi después de la explosión. Vi espíritus, oscuros, arrastrándose a través del humo, zigzagueando entre los cuerpos. No estaban atacando. Estaban coleccionando. ¿Qué son esos? Pregunté, temblando. Jesús estaba a mi lado, sin inmutarse. Almas atrapadas en la confusión, muriendo sin dirección. Hombres que murieron por el reino equivocado. Esa frase, reino equivocado, me impactó mucho. Pensé que estaba luchando por el bien. Pensé que todos lo éramos. Lo estabas, dijo, respondiendo a mis pensamientos. Pero solo aquellos alineados con mi reino serán reunidos en la gloria. Luego me mostró algo aún más difícil de presenciar. Soldados, hombres que conocía, gritando, pero sin palabras, con arrepentimiento, con pánico. Sus espíritus no suben ni bajan, simplemente están estancados, atrapados en algún velo. Murieron llenos de orgullo, pero vacíos de propósito, dijo. Entonces, ¿por qué yo? Yo pregunté. ¿Por qué estoy aquí? Jesús se volvió, y por primera vez, su expresión cambió, no a ira, sino a urgencia. Porque en 2025, el mundo entrará en una guerra que no reconoce. Una guerra de verdad, una guerra de engaño. Y necesito voces que sepan cómo luchar. Solo soy un soldado, susurré. Exactamente, dijo. Y luego me mostró la puerta a algo mucho más grande. Esa puerta no estaba hecha de madera ni de piedra. Estaba hecho de recuerdos, de cada elección que había hecho. Cada mentira, cada oración, cada momento miré al cielo y pregunté si Dios era real. Estaba ante mí como un espejo, pero no mostraba mi rostro. Mostró mi alma. Debéis pasar, dijo Jesús. Pero solo lo eterno puede entrar. Di un paso adelante, y mientras lo hacía, sentí que se desprendían pedazos de mí, mi ira, mi vergüenza, mis medallas, mi culpa, como una vieja armadura que ya no necesitaba. Del otro lado había luz, sí, pero no luz vacía, luz viva. Podía sentir el sonido. Podía saborear el recuerdo. Estaba rodeado de seres, no personas, ni ángeles, sino testigos, santos, mártires, creyentes comunes y corrientes que habían muerto en la fe. Asintieron cuando pasé. Uno susurró, díselo, Jackson. El tiempo ya no es lo que parece. Otro dijo, el año 2025 comienza lo que el Apocalipsis llama dolores de parto. Me volví hacia Jesús. ¿Qué pasará en 2025? No habló con palabras. Abrió el cielo y vi cosas para las que el mundo no está preparado. El tiempo aquí no existía. Al menos no como lo entendemos. En el momento en que crucé la puerta viviente, sentí como si hubiera entrado en un reino donde todo se detuvo, no en quietud, sino en perfecta atención. El espacio mismo estaba consciente, consciente de mí, consciente de la eternidad, consciente del plan de Dios en desarrollo. Miré mi cuerpo, o lo que quedaba de él. Tenía forma, pero no carne. Estaba hecho de algo más fino, algo más verdadero, luz, pensamiento, espíritu. No podía explicarlo, pero sabía con profunda certeza que aquí era más yo mismo de lo que nunca había sido en persona. No había suelo ni cielo, solo un horizonte de presencia. Y cada respiración se sentía como adoración, aunque no respiraba. Me volví lentamente y, a lo lejos,
vi hilos de luz dorada moviéndose a través del vacío. Se movían como estrellas fugaces pero no dejaban rastro. Cada uno palpitaba de emoción, alegría, dolor, intercesión. ¿Qué es eso? Pregunté sin hablar. Jesús volvió a estar a mi lado, aunque no lo había notado aparecer. Esas son las oraciones de los santos, dijo, cada una de las cuales sigue resonando, algunas desde hace generaciones. Mientras hablaba, vi que algo comenzaba a surgir al otro lado del horizonte. Una estructura parecida a un templo, pero más antigua. Sus paredes estaban hechas de luz cambiante. Sus cimientos parecían vibrar con música que no era música. Era el significado mismo. Sentí que me atraían hacia él, no por la fuerza, sino por pertenencia. Estás en el reino entre la revelación y la liberación, dijo Jesús. Estás a punto de mostrarte lo que solo unos pocos han visto, el libro de decisiones. Y fue entonces cuando lo vi hacerse a un lado. El ángel guerrero se acercó. El suelo debajo de mí se movió. Ya no estaba parado en el vacío. Estaba de pie en un campo de quietud blanca. Sin color, sin textura. Pero estaba vivo. Cada paso que daba enviaba ondas hacia afuera, como si caminara sobre agua blanda. Entonces lo vi. Un ser no de carne, no de fuego, sino de autoridad. Enormes, altísimos, ojos como bronce fundido, cabello que flotaba como si estuviera bajo el agua, túnicas que brillaban con estrellas incrustadas. No hablaba con la boca, pero su presencia gritaba. No estás aquí como espectador, dijo en mi espíritu. Estás aquí porque el año 2025 hectáreas superado el umbral. No sabía lo que quería decir, pero escuché. Cada fibra de mi ser estaba escuchando. La Tierra está cambiando, continuó. No por política, no por poder, sino por alineación. Detrás de él, vi una espada, no sostenida en la mano, sino flotando erguida como si estuviera plantada en el tiempo mismo. Un rayo bailó a lo largo de su espada. Esta es la espada de la separación, afirmó. Y pronto se dividirá. ¿Dividir qué? Yo pregunté. Los que dicen la verdad de quienes la viven. Los que siguen a Cristo de los que siguen a la multitud. Se hizo a un lado y señaló hacia el templo que tenía delante, que ahora brillaba más. Ingresar. El libro de decisiones espera. Me temblaban las piernas, pero caminé. Cada paso adelante llevaba el peso de generaciones invisibles. A medida que me acercaba a la estructura resplandeciente, la temperatura cambió. No como calor o frío, sino como una presión espiritual creciente. Cada paso que daba, mi corazón latía con algo que nunca antes había sentido. No miedo, no asombro, propósito. A la puerta del templo había otro ángel. Este diferente al anterior. No era imponente. No era intimidante. Parecía humano, pero sus ojos eran llamas, no decorativas ni simbólicas. Ardían de comprensión, de juicio, de un amor tan severo que podía desgarrarte hasta lo más profundo. Jackson Cole, él dijo, has sido convocado por decreto, no por muerte. Este no es tu fin. No sabía si caerme o correr. No entiendo. ¿Por qué yo? Dio un paso adelante y puso una mano en mi hombro. No fue pesado, pero ancló mi alma. Porque llevaste la muerte sin amargura. Llevaste la verdad incluso en el silencio. Fuiste elegido antes de tu primer aliento. El ángel se volvió y puso su mano en la puerta. Con una ráfaga de viento y truenos, se abrió la entrada. En el interior pude ver una sola habitación, circular con paredes cubiertas de idiomas en movimiento, hebreo, arameo, latín, inglés y otros que no pude reconocer. En el centro, un libro enorme descansaba sobre un pedestal hecho de piedra viva. Este, el ángel dijo, es el libro de las decisiones finales de la tierra. ¿Qué está escrito en él?
Yo pregunté. Todo lo que vuestro mundo ha elegido y todo lo que ha rechazado. Me guió hacia adelante y el libro se abrió solo. Lo que vi en el interior sacudiría todo lo que creía saber sobre el futuro. El libro no estaba lleno de tinta. Estaba lleno de movimiento. Cada página que vi brillaba como vidrio líquido. Las palabras entraban y salían de las líneas, brillando, reescribiéndose, no en caos, sino en ritmo. Jesús apareció nuevamente a mi lado. Ningún anuncio. Él simplemente estaba ahí. Estas son las decisiones de la humanidad, dijo. Cada generación escribe su capítulo. Pasó a la página siguiente. En la parte superior decía 2025. Lo que vi me dejó atónito. Esperaba que los líderes mundiales, los países y las naciones cambiaran. Pero lo que vi fueron pequeños momentos. Una madre rezando a medianoche. Un joven que elimina una adicción privada. Una adolescente dándole su almuerzo a un vagabundo. Cada acto iluminó la página como fuego. Estas son las decisiones que dan forma al futuro, Jesús dijo. La guerra de 2025 no comenzará en los palacios. Comenzará en los dormitorios, detrás de puertas cerradas, en corazones rendidos. Entonces la página parpadeó y emergieron líneas oscuras, no negras, sino vacías. Estas fueron las decisiones que no se tomaron, el amor que no se mostró, el perdón que no se ofreció, las oraciones que nunca se pronunciaron. Estas ausencias abrieron puertas, dijo suavemente. Y el enemigo no necesita una invitación, solo una apertura. Observé cómo estos espacios vacíos se convertían en sombras que se deslizaban por la página. Pero hay esperanza, dijo Jesús, poniendo su mano en la página. Porque cada día todavía se está escribiendo, y tú les recordarás esto. Luego el libro se cerró y supe que el resto lo escribiríamos nosotros. El libro de las decisiones finales de la Tierra se había cerrado, pero el aire a mi alrededor comenzó a cambiar nuevamente. Todo empezó con una luz, no con un rayo, ni con un resplandor, sino con una presencia. El templo tembló. Las estrellas alrededor de la cúpula sobre nosotros parecieron dejar de moverse. Y entonces apareció él. No el pastor tranquilo que vemos en las pinturas. No el cuerpo roto colgado de una cruz. Este era el Jesús glorificado, el Rey. En el momento en que entró, caí de bruces. No por miedo, sino porque todo en mí sabía que era él. No hay duda. No es necesario demostrar su autoridad. Su túnica se movía como olas. Su rostro, radiante como 10.000 soles, no podía mirarse directamente. Y, sin embargo, pude verlo por completo. Sus ojos, no solo te vieron. Te leen. Cada pensamiento, cada motivo, cada rincón escondido. Levántate, Jackson, dijo. Estás parado en la verdad ahora. Me puse de pie, apenas. Me temblaban las piernas. Sentí que mi espíritu se estaba desmoronando. Pero él no me miró como a un juez sino como a un comandante que conoce a su soldado. Preguntaste por qué fuiste elegido, dijo. Asentí. No podía hablar. Porque estás familiarizado con las órdenes, el sacrificio y la rendición. Pero lo que viste en la tierra fue solo la sombra. Yo soy la sustancia. Luego levantó la mano y el espacio a nuestro alrededor se despegó. De repente estaba mirando hacia la tierra. No el globo terráqueo de un satélite, sino un mundo vivo, que latía, cambiaba, y en la distancia, algo se acercaba. Les estoy mostrando lo que comenzará el 2025, dijo. No para que puedas temer, sino para que puedas prepararlos. Lo que vi a continuación destrozó todo lo que creía entender sobre el tiempo. Debajo de mí, el año 2025 no se movía como un calendario. Se movía como una red de hilos que se extendía en miles de direcciones.
Cada hilo brillaba o oscurecía según las decisiones que tomaban las personas. No fue el destino. No fue arreglado. Fue receptivo. 2025 es una bisagra, Jesús dijo. No es el final, sino el comienzo de la gran selección. Hizo un gesto con la mano y vi surgir dos líneas de tiempo principales. Uno estaba lleno de luz. Pequeño al principio, casi frágil, pero se hizo más fuerte a medida que la gente volvía a la fe, a la verdad y a la compasión. Vi familias orando juntas nuevamente. Vi avivamientos, no en estadios, sino en salas de estar. La segunda línea de tiempo, más oscura, más rápida y más ruidosa, estaba llena de ruido tecnológico. Vi pantallas en cada mano, gente entumecida, dividida, distraída, generaciones enteras inundadas de apatía espiritual, vestidas de iluminación. Están cambiando el discernimiento por los datos, dijo. Vi iglesias divididas, no por teología, sino por compromisos. Vi a influencers convertirse en profetas de la confusión. Vi la verdad llamada odio. Vi mentiras volverse virales. Y en medio de todo esto, gente como tú, como yo, al borde de ambas líneas de tiempo. Tu generación elegirá qué hilo fortalecer, dijo. La guerra no viene. Ha comenzado. En silencio, volvió a mirarme, más serio que nunca. Díganles que la verdad costará más en 2025, pero el silencio les costará el alma. Me rompí. Caí de rodillas sollozando y él me dejó porque lo que se avecinaba no era una tormenta. Fue un ajuste de cuentas. Siempre había creído que el poder militar, la riqueza y el liderazgo protegerían a las naciones. Pero en este ámbito, Jesús me mostró los verdaderos cimientos y con qué facilidad colapsarán. Señaló nuevamente hacia el mapa de la tierra. Vi banderas, cientos de ellas, elevándose como humo desde la tierra. Países que reconocí, algunos no una a una, esas banderas empezaron a temblar. Vi a Estados Unidos, audaz, orgulloso y resplandeciente. La fuerza de las naciones no está en los ejércitos, Jesús dijo. Está en los corazones de los justos dentro de ellos. Vi los mercados financieros temblar como hojas secas. Vi a los gobiernos intentar mantener el control mediante el miedo y la distracción. Vi líderes levantarse y caer de la noche a la mañana, no a través de la guerra, sino a través de la exposición espiritual. Me mostró cómo la corrupción oculta, tolerada durante mucho tiempo, de repente quedaría desenmascarada, y aquellos que habían construido influencia sin integridad serían los más duros. Mi justicia no es lenta, dijo. Está perfectamente sincronizado. Vi falsas alianzas entre países basadas en la conveniencia, no en la verdad. Y cuando llegó la presión, se volvieron unos contra otros. Incluso los sistemas religiosos, aquellos que afirmaban representar a Cristo, comenzaron a desmoronarse desde adentro. Su belleza exterior no pudo resistir el fuego. Pero luego vi grupos pequeños, apenas visibles, comunidades reunidas en casas, cuevas y graneros. Y de ellos surgió un rugido, una ola espiritual tan fuerte que derribó estructuras construidas sobre el orgullo. Esta es mi gente, Jesús dijo. No tienen micrófonos, pero llevan mi fuego. Se volvió hacia mí nuevamente. Dígales que no confíen en lo que puede ser sacudido. Dígales que construyan lo que no se puede mover. Porque en 2025, todo lo falso será probado y solo lo arraigado permanecerá en pie. Después de presenciar el colapso de la falsa fuerza, Jesús volvió su rostro hacia un grupo escondido. Personas en las que no me había fijado antes. Estaban dispersos, no eran ruidosos, no eran visibles, pero brillaban con fuego. Estos, él dijo, son mis soldados escondidos. No eran pastores. No eran celebridades. Algunos eran conserjes, enfermeras, viudas, adolescentes, hombres en prisión, mujeres que nunca habían subido a un escenario. Y, sin embargo,
Cada uno tenía una marca, no visible para el mundo, pero clara en el espíritu. Latía como un sello grabado sobre sus corazones, fiel, obediente, sin distracciones. Jesús me mostró cómo en 2025, la batalla no la ganarían aquellos con plataformas, sino aquellos con alineación. Estas personas habían aprendido a escuchar a Dios en el silencio. No temieron el rechazo. No se dejaron seducir por los aplausos. Amaban la verdad más que la comodidad. Y sus oraciones, sus oraciones eran como armas. Cada vez que uno de ellos se arrodillaba para orar, veía ondas de choque que recorrían las líneas de tiempo que había visto antes. La oscuridad retrocedería. El engaño se disolvería. Los ángeles serían enviados como un rayo. El enemigo no puede rastrearlos, Jesús dijo, porque no se mueven por ambición, sino por encargo. Señaló hacia mí. Tú eras uno de ellos, dijo. Pero te llamo de nuevo para recordárselo a los demás. Puso su mano sobre mi pecho y sentí esa marca quemarme. No demasiado tarde. El momento de despertar es ahora. Ya no era solo un soldado. Yo era un mensajero. Y cuando desperté, esa marca todavía ardía. La siguiente parte de lo que Jesús me mostró me sacudió más que el colapso de las naciones. Fue la iglesia, no un edificio, no una denominación, sino el cuerpo, la comunidad global de creyentes, los que reclamaron su nombre. Jesús lo miró no con rabia sino con dolor. Se han fracturado, dijo, no por la doctrina, sino por el orgullo. Lo vi claramente. En todo el mundo vi reuniones de creyentes, algunos en catedrales, otros en tiendas de campaña, otros en cafés. Pero cuando miré más de cerca, vi una línea invisible que recorría cada reunión. Una falla espiritual. No se podía ver con ojos humanos, pero desde donde yo estaba, era obvio. La línea no se dividió según el estilo musical, los métodos de predicación o los matices teológicos. Se dividió según la intención. Los de un lado se reunieron para glorificar a Jesús, los otros se reunieron para glorificarse a sí mismos. Ellos pronuncian mi nombre, dijo Jesús, pero muchos no me conocen. Agitó la mano. Y vi líderes espirituales predicando mensajes que sonaban buenos, motivadores, inteligentes y pulidos. La multitud aplaudió, llovieron donaciones, pero el cielo guardó silencio. No hay peso en sus palabras, dijo, porque no llevan mi carga. Luego vi un grupo diferente, más pequeño, más pobre, en sótanos, bajo árboles, en lugares secretos. Sus voces no estaban entrenadas. Sus edificios no eran hermosos, pero sus oraciones llegaban al cielo como un trueno. Estos, dijo, son mi remanente. No se inclinarán ante la cultura. No me traicionarán por los aplausos. Sentí que el dolor crecía en mi espíritu. ¿Por qué mostrarme esto? Yo pregunté. Me miró con ojos llenos de tristeza y amor. Porque en 2025, la división se hará pública. Las iglesias que alguna vez estuvieron unidas se dividirán, no por desacuerdos menores, sino por la verdad misma. Un lado seguirá la cruz, el otro seguirá a la multitud. Dígales que elijan ahora, dijo, porque la sacudida ya ha comenzado. Después de que Jesús habló acerca de la iglesia, se volvió hacia lo que parecía una nube oscura que se elevaba sobre la tierra. No era humo. Fueron pantallas. Infinitas pantallas brillantes, teléfonos, tabletas, vallas publicitarias, lentes inteligentes, incluso dispositivos neuronales, pequeños, elegantes, incrustados detrás de las orejas de personas de todas las naciones. Los vi a todos, fascinados, no poseídos, no robóticos, simplemente entumecidos. Este es el gran velo, dijo Jesús. La distracción disfrazada de conexión. Observé cómo la gente recorría vidas perfectamente filtradas, indignación curada y diversión sin fin.
No se dieron cuenta de que sus espíritus morían de hambre mientras sus mentes recibían algoritmos en lugar de verdad, pero entonces vi algo que me estremeció hasta la médula. La gente adoraba imágenes, no estatuas, sino ídolos digitales. Profetas generados por IA que les dicen qué creer. Cristos virtuales predicando mensajes para sentirse bien que no requerían arrepentimiento, ni santidad, ni rendición. El engaño de 2025 no llegará a través del terror, afirmó. Vendrá a través de la comodidad. Me mostró cómo incluso los cristianos se verían arrastrados a esto, siguiendo influencias más que las escrituras, buscando señales en TikToks en lugar de tiempo en oración. El espíritu del anticristo no parecerá malo al principio, dijo. Se verá como progreso, como paz, como aceptación. Observé cómo las naciones comenzaron a instalar sistemas digitales que monitoreaban todo en nombre de la salud, la seguridad y la armonía. Pero en el fondo todo estaba en control. Me mostró niños criados frente a pantallas. La verdad reescrita mediante código y una generación entrenada para creer que la realidad es opcional. Pero he conservado voces, dijo Jesús. Y los sacarás de su escondite. Luego me mostró a un joven en su habitación borrando sus redes sociales para buscar a Dios. Una mujer que se quita el implante digital y cae de rodillas. Un maestro que se niega a enseñar mentiras. Cada uno rompió el velo de su círculo. Uno por uno, romperán el hechizo, susurró, si se les avisa a tiempo. Y luego me miró. Adviértales, Jackson. Después de todas las visiones, las naciones, la iglesia, el engaño, hice la pregunta que había estado ardiendo en mi alma. ¿Cómo puede importar una sola persona en todo esto? Jesús se volvió hacia mí lentamente. No habló de inmediato. Luego levantó la mano y apareció una única llama. Pequeño, apenas visible. Esto, dijo, es obediencia. Vi cómo la llama caía en la oscuridad total, al instante, la oscuridad a su alrededor retrocedió. No se apoderó del mundo. No iluminó un estadio, pero creó un perímetro, un círculo de seguridad, una grieta en la oscuridad. Ahora mira, dijo. La llama ardía constantemente y de repente apareció otra, luego otra, y otra. Pronto las llamas empezaron a tocarse, a unirse, y la oscuridad, antes interminable, empezó a romperse como cristal roto. Esto es lo que una vida puede hacer, dijo Jesús. No gritando, no esforzándose, sino con obediencia simple y constante. Me mostró a un anciano que había orado todas las mañanas durante 50 años. Sus oraciones habían detenido 3 suicidios, uno de los cuales pertenecía a un futuro pastor que algún día provocaría un avivamiento en un país cerrado. Me mostró a una madre soltera que crió a sus hijos con verdad incluso cuando el mundo se burlaba de ella. Más tarde, una de sus hijas traduciría la Biblia a un idioma restringido, llevando luz a millones de personas. Me mostró un prisionero que perdonó al hombre que lo incriminó. Y ese acto de perdón llevó a que todo un ala de la prisión se volviera a Cristo. Las medidas del cielo impactan de manera diferente, dijo Jesús. En 2025, quienes obedezcan en silencio frenarán la oscuridad más que quienes griten en voz alta. Caí de rodillas, temblando. Siempre había querido hacer grandes cosas, pero ahora vi que no se trata de ser visto, sino de entregarse. Jesús tocó mi hombro. Recuérdeles que la mayor guerra es la obediencia en privado. Recuérdeles que una vida completamente entregada todavía mueve el cielo. Y en ese momento, susurré entre lágrimas, entonces úsame. Me quedé en silencio, la visión de las llamas aún brillaba en mi memoria. Jesús me miró con una profundidad que no se puede describir. Un amor tan pesado y tan santo que rompió todo lo falso que había en mi interior. No necesitaba hablar. Su presencia decía más que las palabras. Pero luego hizo la pregunta, ¿volverás? Dudé, no porque no quisiera obedecer, sino porque nada en la tierra podía compararse con este lugar, aquí. No había miedo, ni tristeza, ni confusión,
solo paz viva e infinita. No quería irme. Señor, susurré, si vuelvo, ¿me escucharán? Se acercó. Su expresión no cambió, pero sus ojos, esos ojos, ardían con misión. Algunos te ignorarán, dijo. Algunos se burlarán de ti, otros te acusarán de mentir. Hizo una pausa. Pero los que lo necesitan, los míos, os oirán. Luego extendió su mano y colocó algo sobre mi pecho. Algo que no podía ver pero que podía sentir. Fue el peso. Estaba llamando. Hablarás con fuego en tus huesos. No para reunir seguidores, no para construir una plataforma, sino para advertir a los elegidos y despertar a los dormidos. Le hice una pregunta más. ¿Qué pasa si lo olvido? ¿Qué pasa si se desvanece? Él sonrió. No la suave sonrisa de un amigo, sino la sonrisa confiada de un comandante que ya conoce el resultado. No lo olvidaréis. Porque el fuego que he puesto en vosotros no es para la memoria. Es para la misión. De repente sentí el tirón. El que había sentido una vez antes cuando morí por primera vez. Pero esta vez llegó con comprensión. Ya era hora de volver. Es hora de hablar, es hora de quemar. La transición fue instantánea, como si retrocediera el tiempo. En un momento estaba parado en la eternidad. Al siguiente me estaba ahogando con polvo y humo. Mis pulmones gritaron, mis oídos zumbaron. Estaba de regreso en la tierra, de regreso en el campo de batalla, vivo. Estaba tendido entre los escombros, resultado del ataque con drones que me había matado. Todo quedó chamuscado y desparramado. Escombros a mi alrededor, metal retorcido, fuego aún ardiendo. Mi visión se volvió borrosa. Vi a los médicos corriendo hacia mí. Escuché gritos. Está respirando. Tenemos signos vitales. Pero no pude responder. Estaba demasiado abrumado. No por el dolor, sino por lo que acababa de cargar. No había palabras en inglés para lo que vi. Ninguna doctrina, ninguna teología, ningún sermón podría explicarlo. Pero alguien todavía estaba conmigo. El fuego en mi pecho ardía más que cualquier explosión. No físico, espiritual. No se había atenuado. Señor, ¿puede oírme?, preguntó un médico. Giré la cabeza lentamente, apenas capaz de susurrar. Lo vi. El médico parecía confundido, pero algo en su rostro cambió. Él asintió lentamente como si de alguna manera lo supiera. Mientras me subían al helicóptero, miré al cielo y susurré, les diré, Jesús. Les contaré todo. Y supe que a partir de ese momento mi vida nunca volvería a ser normal. Si estás escuchando esto ahora, no es por casualidad. Mi nombre es Jackson Cole. Yo era un soldado entrenado para pelear guerras terrenales. Pero cuando morí en un ataque con drones, se me mostró algo para lo que ningún informe táctico podría haberme preparado. Vi a Jesucristo. Me paré frente a él. Y me mostró la guerra espiritual que ya se está librando en nuestro mundo, especialmente en 2025. Me dijo que advirtiera a la Iglesia. Así que aquí está. El próximo año no es solo una nueva temporada. Es una línea divisoria. El temblor ya está aquí. Todo lo falso comenzará a desmoronarse. Las naciones serán puestas a prueba. Las iglesias se dividirán. La tecnología disfrazará la verdad. La comodidad desafiará la obediencia. Y, sin embargo, en medio de la tormenta, Jesús está levantando un remanente. No serán ruidosos. No serán celebrados, pero sí quedarán marcados a fuego. Podrías ser uno de ellos. No necesitarás un título. No necesitarás un escenario. Solo necesitarás esto, un corazón dispuesto, una obediencia silenciosa,
Un fuego que no se apaga cuando nadie está mirando. 2025 exigirá una decisión. Cada creyente tendrá que elegir entre conveniencia o convicción, compromiso o consagración, la multitud o la cruz. Ya no puedes esconderte detrás de la religión. No se puede depender de la popularidad ni de la política. Jesús me dijo esto claramente. Los que brillarán en 2025 son los que se inclinan ahora. Entonces te pregunto, ¿estás dispuesto a obedecer cuando cueste? ¿Estás listo para decir la verdad cuando no es bienvenida? ¿Estás listo para alejarte del mundo y dedicarte a tu tarea? Porque la línea ha sido trazada. La cosecha es real. La batalla es espiritual. Y naciste para esta hora. Mi nombre es Jackson Cole. Morí. Vi a Jesús y ahora vivo para decirte que es hora de despertar.